Y estando un día en la Plaza Nueva, mirando la portada de la Chancillería, que es uno de los más famosos edificios en su tanto de todos los de España, y a quien de los de su manera no se le conoce igual en estos tiempos, vio que las armas reales tenían en el remate a los dos lados la justicia y fortaleza. Preguntándole otro labrador de su tierra qué hacía, por qué no entraba a solicitar su negocio, le respondió: estoy considerando que estas cosas no son para mí y de buena gana me fuera para mi casa, porque en esta casa tienen tan alta la justicia que no se deja sobajar, ni sé si la podré alcanzar. Es un testimonio muy contemporáneo, como ven, de la admiración que causaba a los hombres de la época la fachada de la Real Chancillería. La prudencia del rey Felipe II dispuso que se hermoseara este edificio con esta fachada, siendo presidente don Fernando Niño de Guevara, año de 1586, más o menos traducido y simplificado al castellano. Por cierto, que la construcción de esta fachada le costó un severo disgusto a Niño de Guevara, porque una visita que se hizo en 1591 a la Chancillería, la visita de don Juan de Acuña, licenciado Juan de Acuña y miembro del Consejo Real, se acusó a Niño de Guevara de haber utilizado demasiado dinero sin facultad regia para levantar esta fachada. Este edificio alberga en la actualidad la sede del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, y de la Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Por tanto, Granada es la capital judicial de Andalucía. El presidente del tribunal en la actualidad desde 2010 es Lorenzo del Río. Vamos a hablar un poco ahora de la historia de la Audiencia y Real Chancillería de Granada. En 1371, en las Cortes de Toro, Enrique II crea la Audiencia como órgano superior de justicia y también organiza la Chancillería. Perdón. En un principio eran órganos diferentes, es decir, la Audiencia era un Tribunal Superior de Justicia y la Chancillería se encargaba de expedir los documentos reales. En el año 1489, los reyes católicos, mediante la ordenanza de Medina del Campo, fijan la sede de la Real Audiencia y Chancillería en Valladolid. El aumento de casos jurídicos y la necesidad de poder abastecer a todo el territorio que se estaba conquistando, se crea un nuevo tribunal en Ciudad Real. Entonces el río Tajo se convertía en el límite entre los casos al norte del río Tajo y los casos al sur. Por problemas de insalubridad y de instalación, esta Real Audiencia y Chancillería que se había instalado en Ciudad Real se traslada a Granada en 1505. Nosotros somos alumnos de arquitectura y hemos pensado que antes de hablar un poco de la estructura del edificio, hacer una pequeña introducción histórica de
cómo fue el edificio remodelándose, cómo se construyó y los pasos que se siguieron, ¿no? Como todos sabemos, y la Real Chancillería funciona como Tribunal de Justicia desde 1500 por disposición real. Es el primer edificio de este tipo en el que se realiza un Tribunal de Justicia y en principio se denominó Real Audiencia y Chancillería de Granada y tuvo su origen en la reforma judicial, como ha dicho nuestro compañero, que se traspasó desde Ciudad Real a Granada. Bueno, pues tras haber decidido el lugar dentro de Granada, en 1531 empieza el proceso de construcción que se extenderá hasta 1587. En el proceso de construcción podríamos diferenciar tres etapas. La primera etapa corresponde al reinado de Carlos V, en el que interviene y donde se realiza el patio, la mayoría de los escudos, digamos, y los emblemas pintados al fresco, que contribuyen a un aspecto importante iconográfico. Seguido a esto también interviene Felipe II y por otro lado encontramos la iniciativa en la que se realizaría la fachada, la escalera del patio y los enmarcamientos. Y arriba, si nos fijamos, ya encontramos ya a la alegoría. Aquí tenemos, por ejemplo, la justicia, la fortaleza, que cada una presenta su atributo. Hay que decir que las tallas de estas puertas son, como fijáis, son muy simples, no tienen mucho, así, no son muy barrocas, están como muy poco elaboradas a la hora de realizarlas, pero si nos podemos fijar en la claridad que diga, tiene dos niños que se hacen iconografía referente a la iconografía cristiana. Lo es muy frecuente encontrar en estas puertas una serie de iconografías referentes tanto al mundo romano como al mundo cristiano. Entonces, pues muchas de ellas no se sabe a ciencia cierta cuál es su iconografía porque pueden presentar a una matrona romana, como puede ser el caso de la Caridad o la de, por ejemplo, la de arriba, que son matronas, pero a la vez tienen también un significado cristiano. Entonces sería muy difícil para los historiadores y para todo el mundo decir, pues no, pues se trata de una iconografía cristiana o se trata de una iconografía romana. Entonces se clasificarían en las dos. Bueno, pues aquí tenemos a hombres ilustres. Esto lo que representa son hombres ilustres y creo justamente que era una de aquellas dos de abajo la que se representa un busto de Hércules. Pero se verá más claramente el Hércules Farnesio representado en una de las puertas superiores y el Hércules Nemeo, exactamente, luchando contra el león. Porque resulta que es la única puerta que encontramos con dos ochavos de estos que tienen... ¿Cuarterones? Sí, cuarterones. ¿Podría añadir algo? Parece ser que estos bustos, aunque no vienen con el nombre debajo, con ninguna cartela, pueden ser juristas. Sí. Algunos, claro, es difícil identificarlos, pero hay personajes clásicos, pero también hay juristas. Es posible que alguno de ellos sea jurista, un jurista medieval. Sí, también, lo que también quiero destacar, esta puerta sobre todo, si nos fijamos, estas dos personas tienen como dos máscaras abajo con las dos serpientes. Estos sí son juristas medievales, que era lo que iba a decir ahora, que los juristas se identifican porque tienen la serpiente y el león de la justicia, y arriba están enmarcados con los celotes o pitis, como queréis llamarlo. Y los de arriba son personajes todavía mucho más ilustres porque no ves que está ya más recargada la puerta a la hora de la ornamentación y todo. Tienen los movillones como más trabajados, los putis, y arriba tienen otras dos caras que parecen ser leones. Y la ilusión a su grandeza. Efigies masculinas pues son personajes de la antigüedad que se identifican en su mayoría como generales y emperadores romanos. Y el morrión que cubre la cabeza de los personajes, las coronas triunfales o las lauras que ciñen otros, así como la indumentaria que llevan, nos indican la identidad que tienen. También es evidente que la mayoría de los relieves se inspiraron en monedas y medallas romanas.
cuya importancia como medio de difusión de la cultura y de las artes clásicas pues, ha sido fundamental. Esto del hombre ilustre se repite en todos lados, como hemos visto, en las puertas, en los pabellones, y seguramente habrá más lugares en los que se repita esta temática. De síntesis, de simbiosis entre símbolos paganos de la antigüedad grecolatina y símbolos cristianos, y es el mito, el símbolo de la sibila. La sibila es una especie de adivina, ¿no? Sibila de Cumas, por ejemplo. Pues esta sibila aparece abrazada a la cruz, y es justamente la simbiosis entre lo pagano y lo cristiano, porque la sibila profetizó la muerte de Cristo en la cruz, por eso aparece ahí abrazada a la cruz, y la destrucción del imperio romano, y es justamente la síntesis. Y lo otro, como ya he dicho, que son las virtudes teologales y las virtudes cardinales, que aparecen aquí otra vez, las 4 virtudes cardinales: la justicia, la fortaleza, la templanza, y sí, por la caridad es teologal, sería la prudencia, prudencia, fortaleza, justicia y templanza. Esta puerta se atribuye a Alonso Hernández del Palacio, que es el que también hizo las esculturas de la justicia y la fortaleza de la fachada, y ahí aparecen con sus símbolos, con el cántaro sería la templanza, la fortaleza siempre abrazada a una columna, la prudencia sería la mujer que aparece con una serpiente, y finalmente allí tienen ustedes la justicia, con una espada y una bala. Las imágenes de Carlos III que se ve con peluca larga, porque Carlos III siempre lleva peluca corta con lazo, y estaba, como os digo, arriba en la fachada, y se colocó más tarde para colocar en su lugar el... Pero los alcaldes del crimen, que tenían que despachar unas reales provisiones otorgando la apelación, dejaban pasar el tiempo para que mientras tanto se produjera la ejecución. O cuando alguien se dictaba un auto interlocutorio de tortura, es decir, que había que dictar un auto con una sentencia definitiva, se decía pues, que había que someter a alguien a la tortura, el reo podía apelar de ese auto interlocutorio, pero para ello tenía que despachar también una real provisión los alcaldes del crimen, pero dejaban pasar el tiempo y entonces se les sometía a tortura sin que su apelación sirviera para nada. Por tanto, el recurso de la apelación era un recurso que se concedía poco. También existía otro medio que era la recusación del juez, cuando viene enemistad manifiesta, cuando había se podía recusar al juez, pues también en este caso los alcaldes del crimen se hacían los locos y no concedían estas recusaciones, con lo cual los reos estaban completamente en manos de los jueces.
proceso penal estaba orientado a la condena del rey, fuera inocente o culpable. No importaba la inocencia o la culpabilidad, sino culpar siempre a algo. De manera que era una justicia penal cruel, una justicia penal injusta y una justicia penal en buena medida corrupta desde Dios. Es curioso, juraban que iban por supuesto, a administrar justicia en nombre del rey, a cumplir las ordenanzas de la Chancillería, y a partir del siglo XVIII se introduce una cláusula curiosa en Granada, que en Valladolid no existe, y es que juran creer y defender la Inmaculada Concepción de la Virgen, porque el dogma mariano, bueno, todavía no era dogma hasta el siglo XIX, con Pío IX. En cambio, Granada, pues, digamos, era una ciudad muy marianista. ¿Sabéis lo que pasó, no? En el siglo XVII, que aparecieron unos pasquines por la ciudad donde se infamaba a la Virgen, se dice que no, que había habido pecado original en su concepción, que no existía ese principio de la Inmaculada Concepción, y entonces pues se abrió una investigación judicial y se detuvo. En la práctica de la Chancillería se hace alusión a ese proceso y se le condenó a galeras al que lo había escrito. Resulta que era un devoto de la Virgen, pero para que excitar el celo mariano, porque se hicieron una serie de procesiones, de rogativas para pedir perdón y todo esto, eso alimentó todavía más la devoción mariana que había en Granada. Pero al pobre hombre lo